Con esto doy inicio entonces. Muy buenos días, como les decía, y buenas tardes a quienes nos acompañan de otros rincones del planeta. Mi nombre es Fernanda Varela, soy directora ejecutiva de Pollux Comunicaciones, la primera agencia en Chile especializada en materias de energías limpias, sustentabilidad y equidad de género. Hoy la verdad me siento muy honrada de que me hayan invitado como anfitriona a este importante evento organizado por Nest Consultores, el primero que organiza además esta consultora estratégica, así que doblemente agradecida por la invitación. Esta mañana vamos a profundizar a través de expertas y expertos en un cambio de paradigma que están viviendo las organizaciones para ser parte de la nueva era digital, para lo cual, a través de este evento, NES busca entregar herramientas para enfrentar las nuevas demandas en la era digital para una gestión efectiva y estratégica de los negocios. Gracias, como les decía, nuevamente por acompañarnos en esta jornada y les doy la más cordial bienvenida al webinar denominado Herramientas diferenciadoras, digo, para los líderes de la era digital. Antes de comenzar, de frente les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat que va a estar habilitado durante todo el evento. Nosotros vamos a recopilar esas preguntas y las compartiremos en el bloque de cierre, donde van a estar todos nuestros participantes para poder darle respuesta. En honor al tiempo, entonces, comenzamos presentando al primer expositor de la jornada, don Mario Morales, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Nest Consultores, socio además de Nest, quien expondrá sobre las exigencias del contexto, cambios en el paradigma para la gestión de la información. Les cuento que Mario Morales es académico, director, consultor y emprendedor, candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Madrid y doctorando por la Universidad de Lleida, Barcelona, MBA de Tulane University de New Orleans y magíster en Administración de la Universidad de Chile, entre otros pergaminos. Ha trabajado en multinacionales como Telefónica, Motorola y Nextel. Fue director en 2 ocasiones del Departamento de Control de Gestión de la FEN, la Facultad de Negocios, ¿no?, de la Universidad de Chile, y consultor de empresas y organizaciones como Minera Collahuasi, Farmacia Salcobrand, Banco Estado, Metro, Transantiago y PDI, entre otras. Muy bienvenido, Mario. Ahí te vemos, sí, que yo estaba Sí, te doy la muchas, palabra, este es tu minuto, yo ya me desaparezco y nada, muchas gracias por participar esta mañana en este evento y además liderar también como en la organización de este evento. muchas gracias Fernanda y a todos y todas las asistentes y por supuesto también dar la bienvenida y el agradecimiento a Verónica Tejada y a Cristian Cancino que nos van a acompañar ahí en el panel, ¿cierto? Luego también saludaré ahí a Rodrigo Varela, socio, colega, amigo, ¿cierto? En todo este proceso. Muy bien, pues vamos entonces, en honor al tiempo, en estas exigencias, miremos un poquito dentro de este contexto, ¿cierto? Las herramientas diferenciadoras para los líderes de la era digital. Así que comencemos. Déjenme partir un poquito porque la idea es poder dar una mirada preliminar en torno a este contexto en el cual nos encontramos, mirando primero esto de las tendencias globales, ¿no? Cosa que vamos a profundizar un poquito más enseguida en esta mirada que vamos a hacer un poco histórica en el presente, ¿verdad? Y un poco cómo se ha venido desarrollando esto desde una lógica y un entendimiento también académico y aplicado, ¿cierto? De las tendencias globales en torno a estas nuevas tecnologías. Podríamos decirlo así, ¿no? Solo para partir que el mundo de las organizaciones está enfrentando nuevos paradigmas. Ahora, como vamos a ver, el tema de los cambios, el tema de esto es lo que vamos a mencionar, y yo voy a referirme a eso brevemente en un segundo. El concepto de paradigma viene evidentemente acompañándonos desde que empezó, déjeme decirlo así, desde que el hombre existe en la Tierra, pero evidentemente, ¿cierto? Desde que empezamos a mirar este concepto de negocio, de la tribu, ahí en adelante, ¿verdad? Las transformaciones han sido muy recurrentes, pero como vamos a ver, de alguna manera, en unos procesos que se vienen acelerando. Lo que observamos, por lo tanto, ahora es que son sin precedentes, ¿cierto? Eh, Antes de la era en que vivíamos, las tecnologías tenían un rol muy claro de apoyo, lo decimos así, desde Nest, desde apoyo a los modelos de negocio que existían y a los negocios clásicos,
¿cierto? Más bien soportados por empresas también clásicas que fueron exitosas en esa forma de hacer los negocios antes. En cambio hoy, ¿cierto? Hay un cambio muy relevante. Las tecnologías permiten crear nuevos modelos de negocio y eso lleva en muchos casos, ¿verdad?, a poner en jaque a las organizaciones que vienen actuando en esos modelos de negocio, a los cuales de pronto, como vamos a ver, ¿verdad?, se resisten a abandonar, ¿verdad?, o se resisten a incorporar estos cambios. Por otro lado, como parece aquí, ¿cierto?, tenemos a la sociedad, hablamos regularmente, ¿cierto?, de los grupos de interés los cuales se involucra a la organización, y ahí podemos hablar, bueno, por supuesto que de los clientes, de los inversionistas, de los proveedores, de los trabajadores, de las comunidades, ¿verdad?, en general, en torno a los cuales se relaciona la empresa para llevar, si me ayudan con la, claro, para que este regulador, para decirlo así, ¿cierto?, que pudiésemos decirlo de esta manera, ¿no?, que viene a mirar lo que va ocurriendo con estas tendencias globales y lo que van requiriendo estos grupos de interés, plantea las nuevas exigencias que deben existir para estas organizaciones, ¿no? Y ahí es donde viene el punto, cómo se matiza, cómo se armoniza esas tendencias globales de las tecnologías por un lado y por otro lado, ¿cierto?, estos grupos de interés que vienen colocando nuevas exigencias y empiezan a aparecer normativas, ¿verdad?, que el regulador pone y que lleva a las empresas a tener que, como decimos, ¿no?, o responder, ¿verdad?, o como vamos a ver, ¿verdad?, o a reaccionar. En la medida que las empresas son capaces de ir viendo de qué forma estas nuevas exigencias, ya sabemos, ¿no?, si lo vamos, por ejemplo, desde el punto de vista más normativo, la transformación digital, los nuevos delitos económicos y otras más que han ido apareciendo, las empresas a la hora de poder entender ese contexto y mirarlo de una perspectiva estratégica, ¿no?, en términos de reflexionar ahora qué es lo que está ocurriendo y poder comprender cómo esos cambios, como vamos a ver, se vienen acelerando, pueden adaptarse y aprovechar las oportunidades que esto conlleva, ¿no? Y el aprovechar esas oportunidades, podemos decirlo así, puede ayudar a rentabilizar una organización al poder comprender muy bien cómo me inserto dentro de esas tendencias globales, de esas exigencias, ¿verdad?, de grupos de interés, donde vamos hacia atrás, ¿cierto? El regulador simplemente lo que hace es armonizar eso y decir, ahora las empresas tienen que hacer esto. Y el otro camino, ¿verdad?, es simplemente reaccionar o tardíamente, o bien, como lo decimos acá, ¿verdad?, resistirse a lo que está ocurriendo y llegar tarde. Y como nos ocurría, me incluyo en eso, en términos de mi generación, en algún momento decir, no, si estas son de alguna manera modas que van apareciendo y no lo vamos comprendiendo realmente en un contexto donde las exigencias llegaron para quedarse y cada vez más rápido, entonces, bueno, tendemos a resistir y por lo tanto, ¿cierto?, al no comprenderlo, llegar tarde y eso implica mayores costos. Y es ahí donde los sistemas de información juegan un rol fundamental y la invitación es a eso, ¿no?, a que las organizaciones reconsideren cómo están gestionando su información, ya Rodrigo nos va a hablar más ampliamente de eso, para explorar estrategias para abordar estos espacios. Y ahí, bueno, lo que mencionaba yo recién, déjeme tomarme muy brevemente, ¿cierto?, esto un punto de vista, esta parte un poquito más conceptual, el concepto, ¿cierto?, que aparece siempre de paradigma, ¿no? A mí me gusta mucho decir, bueno, miremos cómo es tan relevante esto que Kuhn nos planteó en su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde él sostiene que el conocimiento científico no es el resultado de la acumulación de saberes, sino que de cómo van ocurriendo estos cambios de paradigma, que eso es lo que vamos a mirar. Entonces, él dice, aparecen unas anomalías, ¿verdad?, que viene a ser así como un cuestionamiento a la forma de funcionar. Y claro, ¿cómo no lo vamos a observar, ¿no?, en temas de cambio climático, la forma de relacionarse la empresa con la sociedad, lleva a un cuestionamiento a la forma en que las organizaciones funcionan, y eso pone, déjeme decirlo así, en crisis el modelo. Incluso lo pudiésemos llevar a mirar del punto de vista los hábitos de las personas, ¿no? Hoy día la gente repara su ropa, yo siempre lo digo así en mis clases, no digo, en mis tiempos la bicicleta era
era un medio de entretención, no era un medio de transporte. Si acá tenemos mucha gente joven o gente de mi generación, recordará que no nos imaginábamos ir a trabajar en bicicleta, era el paseo, la entretención. Hoy la bicicleta, ¿cierto?, va a ser un medio de transporte y todo eso va cambiando de alguna manera, ¿cierto?, el entorno en el cual están las empresas. Y entonces vienen, luego de poner en crisis una forma de operar, ¿verdad? Dice Thomas Kuhn, viene una revolución. Él habla de la revolución científica, ¿no? Solo podemos hablar acá de una revolución desde el punto de vista de los negocios, de los modelos de negocio, donde vienen cambios normativos, tecnológicos o sociales que al final se van instalando y pasan a generar un cambio de paradigma, y ahí es donde viene el adaptarse o resistirse, ¿no? Para que finalmente se llegue a este nuevo estándar. Si nos fijamos un segundito, damos un segundito atrás, por favor, muy cortito, si nos fijamos en este ciclo, este es un ciclo que ocurre recurrentemente. Lo que ocurre es que nuestra hipótesis es que este ciclo ahora se está ejecutando de una manera como una espiral, ¿no? Como una espiral que viene cada vez más rápido, pero siempre está presente. La pregunta es, ¿cuándo realmente entramos en este nuevo ciclo? ¿Cuando los cambios están empezando a aparecer o cuando ya se instalaron, ¿no? Y eso lo quisiera mezclar un poquito combinarlo con esto, ¿cierto? Yendo más a lo tecnológico, ya en lo que se menciona como la ley de Moore, ¿verdad? Que es una ley empírica, ampliamente conocida, ¿verdad? Que desarrolló por ahí, no recuerdo el año 65, porque fue el año en que yo nací, uno de los fundadores o cofundador, ¿cierto?, de Intel, Gordon Moore, y él lo que planteaba es que los transistores aumentaban en capacidad cada 2 años, se iban duplicando. Y ahí hay un elemento muy interesante, porque la primera curva, si vuelve un poquito atrás, por favor, la primera curva muestra el avance tecnológico. Avanzar, ahí está muy bien, gracias. El avance tecnológico en términos de fijarnos que el avance tecnológico es como exponencial, ¿no? Si cada 2 años esto se va duplicando y hay toda una discusión si todavía se mantiene o ya la ley de Moore quedó atrás, por así decirlo, ¿cierto? Quedamos cortos. Se plantea por Thomas Friedman, en su libro, ¿cierto? Gracias por llegar tarde, él plantea el año 2016, dice, bueno, por ahí, por el año 2000, perdón, por ahí por el año 2008, con varios cambios importantes, ocurre que la capacidad adaptativa de las organizaciones respecto a los cambios tecnológicos quedó atrás. Es decir, avanzamos pudiendo adaptarnos apropiadamente hasta que aparecen las redes sociales, ahí como se indica, ¿verdad?, como un elemento importante. También apareció el iPhone, déjeme decirlo así, ¿no? Se estableció una expansión de la nube, ¿verdad?, la información en la nube, varios elementos que ocurrieron que hicieron que el cambio fuese aún más acelerado y por lo tanto la primera parte de la recta, ¿no? Teníamos una capacidad de adaptarnos, pero según lo que se plantea, a partir del año 2016 ya empezamos a quedar atrás y entonces se empieza a producir una brecha, ¿cierto? Primero partiendo antes de redes sociales, con división del trabajo, luego una sobreespecialización que hay, incluso lo que nosotros hacemos en las universidades, sobreespecializar a quienes se van formando y por lo tanto, ¿cierto?, se empieza a requerir una forma distinta de trabajar, que es esta articulación en redes, ¿no? Entonces, eso llevó, como decía, ¿verdad?, a lo mejor a una brecha hacia luego redes sociales, donde se establece esa incapacidad de que podamos ir realmente al ritmo de lo que implica el cambio, y va generando esta brecha donde finalmente, podemos decirlo así, ¿no?, o las empresas realmente lo usan no como un elemento diferenciador, sino que ya decimos hoy día como un elemento de sobrevivencia, porque lo contrario, ¿cierto?, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio van a pasar por encima y con este marco normativo que viene, ¿no? Incluso por empresas que pueden decir, no, pero yo lo que hago es tener una empresa productiva, un producto muy noble, claro, pero esa empresa productiva, un producto muy noble, le provee a una gran empresa que va a estar sujeta a una serie de exigencias que yo también voy a tener que cumplir. Entonces, lo decimos así, ¿no? Las exigencias en el tiempo son crecientes y crecen, no es redundancia, sino que crecen rápidamente, son crecientes y crecen. Pudiésemos decirlo, ¿verdad?, nuevamente, esa tendencia de la curva a ir haciendo que, si se fijan, ¿no?, lo que trato de mostrar acá es decir, bueno, la primera parte, ¿cierto?, el primer valle, ¿cierto?, donde dice periodo de estabilidad y ajuste, ¿verdad?, es bastante largo en el tiempo y claro, si vamos y miramos los cambios que ocurrieron, significativos realmente, desde que, por ejemplo, se inventa la escritura, a que aparece la imprenta, los periodos son muy largos. Luego la aparición de la imprenta, ¿verdad? Podemos decir, bueno, hay otros cambios que comienzan a ocurrir, pero estos cambios cada vez son más cortos. Entonces, ese periodo de estabilidad y ajuste se va acortando para las empresas. Cada vez tengo menos tiempo para acomodarme.
para decirlo de alguna forma. Como viendo, ¿cierto? Los valles son cada vez más cortitos. Y por otro lado, ¿verdad? El eje de exigencia, el cambio, es cada vez más grande. Y eso es lo que, en definitiva, ¿cierto? Hoy día enfrentan las organizaciones, en las cuales, por ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que en términos de cómo empiezan a ocurrir estos cambios, el año 2019 se nos vino la ley de transformación digital, bueno, que es un cambio muy importante en términos de cómo las organizaciones se vinculan, no es el papel digital solamente, se vinculan, ¿cierto?, desde sus modelos de negocio. El año 2023 nos aparece la nueva ley de delitos económicos y se nos viene un montón de elementos encima. 2024 aparece, ¿cierto?, la ley Karim, que ya, ¿cierto?, está por entrar en vigencia, la ley de protección de datos personales, y cada vez más van a venir más y más exigencias donde finalmente nuestra mirada es darnos cuenta de decir, bueno, pareciera que a la empresa se le va a exigir mucho más en ese vínculo con la sociedad en términos del rol que está jugando. Y eso hay que entenderlo muy bien y nuestra mirada es decir, bueno, ya no es el papelito, ya no es la oficina de parte la que nos va a ayudar a llevar los registros de los datos, sino que tiene que haber un elemento muy asociado, ¿verdad?, a de qué forma se estandarizan, se automatizan los mecanismos de validación que van a requerir las organizaciones para, por un lado, decir, oye, cumplo, pero por otro lado, ¿cierto?, tener una posición competitiva, atractiva. No sé, Fernanda, cómo estuve en mi tiempo. Casi o'clock. Te pasaste un par de minutitos, pero aquí aparecí y notaste que estábamos en tiempo. Así que nada, muchas gracias por esa presentación. Además, Express, sin duda nos quedamos con ganas de conocer un poco más, pero la idea era no quitarles toda la mañana a quienes nos acompañan hoy, sino ajustarnos a los tiempos y trabajar con estos resúmenes que les entreguen los insumos básicos y después ustedes se podrán conectar con el equipo de NES para conocer un poquito más. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos en Gracias. esta primera etapa. Quédate con nosotros para el cierre, para que te puedas sumar después a el bloque de Q&A con los panelistas. Y damos paso entonces a la segunda charla de la jornada denominada Estrategia para la Transformación Digital y la Gestión de la Información, herramientas y técnicas para la gestión de negocios modernos. Esta charla va a estar a cargo del director de Soluciones Digitales y Control de Gestión en Nest Consultores, quien es Rodrigo Varela, también socio de Nest. Rodrigo es ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile y magíster en Control de Gestión de la misma casa de estudio. Me quedé sin aire con estos pergaminos. Además de trabajar como docente y consultor para el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, y como consultor ha participado y liderado proyectos de gestión estratégica con soluciones de base tecnológica a diferentes organizaciones públicas y privadas, como lo son, entre otras, Policía de Investigaciones de Chile, la Universidad del Biobío, el Ministerio de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo, como decía, entre otras. Y con eso, Rodrigo, te doy el pase para que comiences tu presentación, si estás por ahí, para que puedas prender tu camarita, para poder verte, que estás oculto, no te vemos. Muchas gracias. Ahí estoy. Ahí está Rodrigo Gracias, Varela, Fernanda. entonces, para que comience la segunda charla de la jornada. Te doy la palabra y yo me desaparezco. Muchas gracias, Fernanda, y también gracias a todos los asistentes a esta sesión. Eh, y voy a tomarme un poco de lo que decía Mario, ¿cierto? Nosotros como NIST, en nuestro rol de consultores, nos ha tocado encontrarnos con muchas organizaciones que se han visto sujetas a esta exigencia. Y Mario lo decía, ¿no? La Ley de Transformación Digital del Estado, que no solo representa, ¿cierto?, para aquellos que quieren relacionarse con el Estado, una necesidad de integración y modernización, digitalización, sino que también da cuenta de un estándar, ¿no? Si es que una estructura burocrática, como son las instituciones públicas, ¿cierto?, están forzando estos procesos de digitalización, ¿dónde quedan los negocios de las organizaciones privadas que nosotros entendemos? Y en general toda la regulación hoy en día tiene un componente tecnológico, aunque no sea directo, como es el caso, por ejemplo, también lo mencionaba Mario, la ley de delitos económicos publicada el año recién pasado, ¿cierto? Que claro, tipifica nuevos delitos, asegura ciertas penas, ¿cierto? De acuerdo a ello, pero también fuerza a las organizaciones a una necesidad de transparencia. Esa transparencia hoy viene de los datos. Y viene de los datos y por ende tengo que tener sistemas de información que lo soporten y que validen dicha transparencia. Entonces nos hemos encontrado con un montón de organizaciones eh, que
ante esas exigencias que vienen de distintas partes, ¿cierto? Hacia las distintas unidades muchas veces de la organización, se inician proyectos de desarrollo de sistemas o adquisición de sistemas de información y que no siempre están integradas, no siempre aseguran la calidad del dato, existe un montón de redundancia. Nos pasó, por ejemplo, en una institución de educación superior el año pasado, para un proyecto como parecido a lo que les voy a mostrar ahora, ver, por ejemplo, que habían indicadores, el mismo indicador medido de forma distinta y con distintos resultados en distintos lugares de la organización. Y eso ocurre por el proceso y lo desordenado que son los procesos de desarrollo de adquisición de sistemas, pero ante todas estas exigencias que relataba Mario, ¿cierto? Y la necesidad de todas las áreas de la organización y la organización como un todo, de tener que digitalizar, buscar esa eficiencia en los procesos a través de su optimización, los proyectos de desarrollo, lo que fuese, o derechamente construir modelos de negocios basados en soluciones de base tecnológica, demandan de ciertas preocupaciones. Y es por eso que nosotros con el equipo de Nest, ¿cierto? Hemos depurado algunas cositas, hemos depurado algunos modelos que toman prácticas, ¿cierto? Y herramientas, toman prestadas herramientas de la gestión estratégica, del control de gestión, de modelos de control de gestión, para poder proyectar esto que nosotros denominamos como estrategia para la transformación digital y la gestión de la información, que no es más que cómo ordenamos esto para que podamos enfrentar todos estos desafíos de desarrollo que van a ser distintos, van a ser cada vez más recurrentes, ¿cierto? Y cada vez a propósito de exigencias distintas que de hecho desconocemos, pero cómo ir asegurando y dando pie a que el día de mañana esto pueda estar bien dirigido, ¿cierto? Los esfuerzos y los recursos. En ese sentido, nosotros para diseñar estos elementos lo entendemos de esta forma, ¿no? Hay ciertas expectativas puestas en la organización, una organización moderna, una organización que se hace cargo de estos desafíos propios, una organización que, y esto es importante y nosotros siempre lo decimos así, la tecnología para el negocio ya no es para diferenciarse, ¿no? Es cada vez más para sobrevivir. Y por eso, qué tan importante es lo que decía Mario antes, ¿no? De reaccionar de responder y adaptarse y no solamente reaccionar ante la exigencia, porque como los ciclos se van de los cambios del paradigma, ¿cierto? Se van disminuyendo, son cada vez más estrechos, más acotados el espacio de reacción, cada vez la supervivencia pasa a ser más relevante, ¿cierto? Perdón, las soluciones tecnológicas pasan a ser más relevantes para la supervivencia, no como antes, donde habían periodos más holgados de transformación del contexto tecnológico, donde nos podíamos permitir aprovechar estas herramientas para diferenciar a la organización. Entonces, ¿dónde está la expectativa de esta organización a futuro? La organización a futuro, cómo queremos ser, cómo queremos competir, igual que como lo proyectamos muchas veces con las herramientas de gestión estratégica, pero ahora sujeto a un marco de condiciones y exigencias puestas por el mercado, la industria, las entidades reguladoras, ¿cierto? Y nosotros mencionamos algunas leyes, pero yo estoy seguro que de acá, en el mediano plazo, toda ley va a tener una precisión, ¿cierto?, de cómo esto va a impactar en el trato de los datos, en el uso de sistemas, en las redes sociales, en el uso de sistemas de información. Porque, de hecho, Mario mencionaba la ley Karim, por ejemplo, de situaciones laborales, la ley de protección de los datos, la ley de delitos económicos, que pegan más en el palo, digamos, al problema, pero que al final del día todo eso va a demandar de preocupaciones de desarrollo, ya sea para desarrollar o cómo estoy utilizando los sistemas de información y las tecnologías en las organizaciones. Entonces, el desafío es transitar de esta organización hoy hacia esa organización del futuro donde se ponen estas expectativas de competencia, posicionamiento, valoración de un grupo. Y para ello, el desafío es cómo desarrollamos esta estrategia. Todo esto lo hemos depurado de distintos modelitos, ¿cierto? Y esta estrategia principalmente la dividimos en dos espacios. El primer espacio es cómo ser capaces hoy de identificar estas iniciativas que tengan un orden de importancia y que respondan a las necesidades de información de la organización. Cómo todos los roles tomadores de decisiones o relevantes en los procesos en cuestión demandan de ciertas necesidades de información. Y cuando uno hace ese barrido, aunque suene obvio muchas veces, se encuentra con cosas relevantes. Por ejemplo, nos hemos encontrado en organizaciones grandes, ¿cierto?, con distintas áreas que presentan o representan o dicen necesitar soluciones muy similares de sistemas de información y que si no se encausan de manera apropiada, van a fácilmente culminar en proyectos aislados de desarrollo que no se integren apropiadamente. Entonces, como
punto de partida para la organización hoy es súper importante ese barrido de información y necesidades para priorizar estas iniciativas y luego, entendiendo lo dinámico del contexto, poder definir criterios. Porque los proyectos de desarrollo que hoy día podamos identificar para nuestra organización y decir, mira, necesitamos estos sistemas para esto otro y para esta otra cosa, el día de mañana las necesidades pueden ser distintas, las exigencias pueden ser distintas, ya sea demandadas por el mercado, ya sea demandadas por un regulador, ya sea demandadas por la necesidad o por la intención de mejorar eh, ciertos procesos de negocio. Entonces, no solo es importante identificar qué necesitamos y qué proyectos pretendemos hacer, sino que también cuáles son esos criterios bases, criterios transversales, lo llamamos nosotros, para que cualquier producto o iniciativa de desarrollo o de adquisición tenga que hacerse esos cuestionamientos primero, al menos, y saber cómo este sistema, este desarrollo, esta solución de base tecnológica o este software que vamos a adquirir va a impactar a, por ejemplo, la calidad de los datos, cómo debe conversar para ser integrado con los sistemas, cuáles son esos requerimientos bases que debe satisfacer para asegurar la calidad, el gobierno de datos, los planes de desarrollo a futuro, etc. Te Y quedan siempre 5 minutitos, siempre Rodrigo. levantamos como importante también, justamente, la validación de este modelo desde la misma percepción de los actores para que, y esto es muy desde la gestión estratégica, ¿no?, de los negocios, eh, genere ese sentido de pertenencia de todos los usuarios futuros de los sistemas en la organización con este proyecto de estrategia. Y en línea con eso, entonces, esta definición de iniciativas y criterios culmina en etapas de un proceso. Ahí nosotros tenemos más información, se lo podemos hacer llegar, pero culmina con una formalización de un proceso que no es más que una estrategia, pero una estrategia que tiene que responder a la suficiente flexibilidad, no solo para indicar qué es lo que necesitamos, qué se necesita en la organización, sino que también cómo, qué preguntarnos. Los criterios no son inamovibles. La rigidez de la gestión estratégica tradicional no aplica en escenarios donde la tecnología determina la supervivencia y los atributos de la propuesta de valor que debiesen caracterizar al negocio. Y nuestra hipótesis es que todos los negocios, pronto, digámoslo así, debiesen soportarse en soluciones de base tecnológica, lo quieran o no, porque las exigencias del mercado lo están llevando a ese espacio. Y el que no se adapte, probablemente, bueno, el que sea proactivo lo podrá aprovechar, y el que no se adapte va a presentar ciertas dificultades. Entonces, es importante la definición de esta estrategia con su portafolio, con las metodologías, con los estándares para el desarrollo, qué cosas son más importantes, cuáles son los planes a futuro, los criterios, nosotros lo llamamos acá decálogos para la de consideraciones para la información, estas máximas intransables a la hora de desarrollar, no sabiendo y no diciendo ex ante cuáles son esos desarrollos sí o sí, porque van a ser distintos, van a ocuparse tecnologías distintas, hay que aprovechar esa flexibilidad y darle ese dinamismo a los proyectos. Y por supuesto, y muy desde la gestión estratégica de nuevo, toda esta validación de prioridades desde la percepción de los usuarios y cómo ellos entienden los desafíos del negocio. Y es por eso que nosotros, acá les pongo un ejemplo nomás, pero nosotros trabajamos de esta forma. Este es un ejemplo de un mapa estratégico que nosotros aplicamos para la propuesta de una estrategia de transformación digital en una organización. Está adaptado, por supuesto, para fines de divulgarlo, pero muchos de ustedes le hará sentido, ¿no? ¿Cómo estructuramos esta manera de mirar a largo plazo desde objetivos que sean lo suficientemente flexibles, pero a la vez también sean medibles? ¿Cierto? Entonces, declaramos una estructura de iniciativas, que es lo que pueden ver abajo. Este es un caso real, ¿cierto? Donde se pretende en este periodo a largo plazo de estrategia para la transformación digital priorizar ciertas iniciativas, como partiendo con el gobierno de datos y asegurar que estamos jugando desde una base sólida para luego construir una cultura, trabajar con las competencias, el clima, la forma de entender la gestión basada en datos en este caso, e incluso intervenir en herramientas de business intelligence y análisis de datos, donde podamos proyectar buenas herramientas para el reporting, para la proyección, para los modelos predictivos, y así poder actuar de una manera prospectiva y proactiva de cara a la gestión organizacional. Y luego, arriba, ¿cierto?, en esta estructura de mapa, que muchos de ustedes reconocerán como figuras de visualización de una estrategia organizacional tradicional, pero ahora orientado a aquellas expectativas, a aquellos logros esperados de acuerdo a esta lógica de estructura de estrategia, perdón, para la transformación digital. Y cómo esto nos permite darle seguimiento, monitorearlo,
y luego poder dar cuenta y rendir cuenta, ¿cierto?, de los logros a través de indicadores de desempeño en este caso. Nosotros acá lo dejo un poco eh, superficial, por supuesto, por temas de tiempo. Nosotros hemos preparado cierta documentación respecto a estos modelos que hemos preparado, que explican un poco mejor tanto lo que mencionaba Mario como lo que yo les mencionaba luego, ¿cierto? Así que entiendo que esto después lo van a compartir igual, pero dejamos abiertos los canales para poder, si es que alguien de ustedes está interesado en poseer más información respecto a estos modelitos, más detalle, ejemplo, conversar con nosotros e incluso participar. Nosotros estamos proyectando unas sesiones de trabajo donde juntamos equipos con características similares para conversar sobre sus negocios. Los dejo y las dejo totalmente invitados y invitadas a escribirnos y ahí nosotros podemos hacerles llegar el folleto informativo de esto e incluso otros elementos como trabajo de información para toma de decisiones y de nuestra postura en esto y análisis que hemos hecho a todas estas exigencias que mencionaba Mario en un comienzo. Así que eso por mi parte. Muchas gracias Rodrigo. Te comento, como tú estás atento a tu presentación, compartimos ese QR también a través del chat, así que esa imagen que mostró Rodrigo, ustedes también la tienen de acceso para poder saber más, acercarse a NES, conocer estas herramientas que las tuvimos que hacer en Express y de muy buena forma, Rodrigo. Te felicito por correr un poquito y que se entienda. Esa es la gracia de ser académico también, que uno aprende a poder decirlo corto, breve y simple. Muchas gracias. Al igual como le comenté a Mario, te pido que te quedes en el backstage para que después te puedas sumar en la etapa de Q&A y con esto ya doy pase al segundo bloque. Al segundo bloque, que es el panel de expertos, donde nos va a acompañar María Verónica Tejeda y Cristian Cancino, a quienes invito, ahí veo a Verónica que vayan prendiendo sus camaritas, Cristian también, para poder darles las bienvenidas correspondientes. Comienzo entonces presentando a Verónica, directora de Alianzas y Ecosistemas para Kyndryl Chile y directora responsable de la Alianza de Google en LATAM. Es ingeniera de sistemas de información con un MBA de la Universidad del SEMA de Argentina y certificada como Senior Leader por la Boston Harvard Business School. Su carrera ha estado marcada por su liderazgo en la industria tecnológica, destacándose en su rol como líder de negocios digitales para IBM Latinoamérica Sur, el desarrollo del ecosistema de canales de distribución de IBM en Chile y la gestión de los socios de servicios en la región. Eso entre otras cosas. Y por su parte, Cristian Cancino es profesor asociado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ingeniero comercial e ingeniero en información y control de gestión de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en economía y gestión de la innovación por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una amplia trayectoria como consultor y asesor de empresas públicas y privadas y también desde su lado, este sombrero que digo yo, ¿no? Académico, destaca su rol como profesor visitante en diversas universidades del mundo, como San José State University en Estados Unidos, la Universidad Autónoma de Madrid en España, en Guatemala también en el Pan American Business School y en Perú de la Universidad de Piura y la Universidad Católica del Perú. Les recordamos, veo que están los dos acá, yo voy a moderar este panel, como les recuerdo, quienes quizás se integraron después, yo soy Fernanda Varela, directora ejecutiva de Pollux Comunicaciones, la primera agencia en Chile especializada en energías limpias, sustentabilidad y equidad de género. Tenemos un panel de expertos con dos expertos y expertas maravillosos, la verdad con tremendas trayectorias, así que no pierda la oportunidad de dejar sus dudas en el chat para que las podamos responder al cierre. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica. Muchas gracias, Cristian, también por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Fernanda. Quiero felicitar a Nest por esta iniciativa y agradecerles la invitación también a participar en este panel. Muchas Súper. gracias.
Tenemos poquito tiempo, mucho que preguntar y mucho de estrujar esa experiencia que tienen ambos en esta materia, ¿no? Ya teníamos estas presentaciones de Rodrigo Varela y Mario Morales de NES Consultores, que pudimos conocer más del contexto, ¿no? Y de las herramientas de apoyo o algunas herramientas de apoyo para poder adaptarnos a esta era digital. En esa misma línea, aprovechando por supuesto su experiencia y trayectoria, me gustaría saber cuál es su visión en torno a los desafíos reales que enfrentan las organizaciones para no quedarse bajo este proceso de cambio. Y comienzo contigo, Verónica, ya que estamos acá, nada personal, Cristian, con tema de género, pero partamos con Verónica. No, bueno, muchas gracias. La verdad que hoy uno se encuentra con empresas, yo creo que la adopción de la tecnología y de la digitalización, la modernización de los procesos es un tema que los acompaña y está en el diálogo constante de las empresas, ¿no? Sin embargo, muchas se enfrentan con desafíos como por ejemplo la resistencia al cambio de los mismos empleados, ¿no? O sea, eso hace que sea un proceso mucho más lento en muchos casos y hasta algunos casos hasta obstaculariza, ¿no? La falta de conocimientos que hay o de skills en la tecnología también es un obstáculo que hay que salvar a la hora de pensar en una transformación digital. Los costos de implementación, que para muchas empresas pequeñas no son menores, y que a medida que uno va incorporando tecnologías, procesos, aplicaciones, se abre un sinfín de vulnerabilidades desde la parte de datos o de privacidad de datos, manejo de la información y hasta todos los incidentes de ciberseguridad que escuchan recientemente, ¿no? Entonces, todo eso lleva o conlleva a que muchas de las empresas se frenen o tengan obstáculos a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Ni hablar del tema de integración, ¿no? O sea, cuando uno piensa en adaptar un nuevo sistema o una nueva aplicación, tiene que pensar que ese sistema interrelaciona con los sistemas existentes. El cambio no viene de un día para el otro ni se hace de una sola vez. Como bien mencionaba Rodrigo en la metodología que tiene NEST, la proactividad para para enfrentar esos challenges es clave, ¿sí? Es clave tener una planificación estratégica, es clave buscar el talento adecuado y adoptar la tecnología que haga cada uno de los objetivos y de las prioridades de cada empresa y de cada negocio, ¿no? Y por sobre todo, que yo creo que es el challenge por ahí mayor, es generar esa cultura organizacional de cambio que apoye y adapte a cada uno de estos procesos. Y que cada área converse también, Verónica, porque tú misma ahí lo planteabas, no es digitalizar por digitalizar, sino que todos los procesos tienen que estar conectados y si no, la base de datos, de información, podría tener también ahí algunos errores. Y con eso también, gracias Verónica, le doy el pase a Cristiana a ver cuál es tu visión con respecto a esta visión general, ¿no? En términos de desafío, ya algo varios temas levantó Verónica, cuéntanos cómo lo ves tú, si tienes algún punto adicional o reforzar alguno que ya adelantó Verónica. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, oye, ¿cómo se aprende esta mañana, no? Verónica, Rodrigo, Mario, yo he anotado elementos que han dicho las tres personas y justamente una de las cosas que quiero responder cuando la pregunta es justamente qué desafío enfrentamos las organizaciones, lo primero es tener claro las diferencias de conceptos. Oye, casco académico, como dices tú. Entonces, las diferencias de conceptos, primero, cuando hablamos de digitalización, yo lo quiero mencionar como una etapa intermedia entre digitación y transformación digital. Y quiero aclarar esto como seguramente hay muchos que nos están escuchando desde sus oficinas, casas, no sé dónde están, pero cuando uno va a algún lugar y hay un personaje subiendo la información a un sistema, pasando un dato, ¿verdad?, para que esté presente ahí en un reporte, estamos hablando de digitación, ¿verdad?, un proceso manual a llevar a esto a 0 y 1, déjeme decirlo así. Digitalización abarca un poco más, que guarda relación con desde el escaneo de documentos, mantener bases de datos, un repositorio de información para poder de alguna manera, quiero acordarme cuántas veces, ¿verdad?, he ido al dentista, qué hicieron con mi muela, qué hicieron, ¿verdad?, cuando me operaron de un codo y no me acuerdo. O sea, tener toda la información de la clínica y lo que he ido está ahí, así que
Pero seguramente cuando escuché hablar a Mario y decía la importancia de innovar, y Verónica que lo acaba de mencionar, y con un cambio cultural organizacional, seguramente hay un cambio distintivo si de la digitalización, que es no solamente tener los documentos, datos, números, ¿verdad?, en formato electrónico y disponibles, avanzamos hacia qué hacer con esos datos para cambiar la manera en cómo nosotros efectivamente nos enfrentamos ante las problemáticas. Es decir, yo me voy a una municipalidad y voy a buscar un reporte, qué suerte que está en formato digital. Yo no describiría eso como un proceso de transformación Eso es un digital. repositorio, básicamente. Oye, proceso importante, paso previo de Sí. la digitalización que es relevante. Lo que encontraría interesante es que en la municipalidad hicieran un análisis de patrones, qué va a pasar el próximo invierno, cuáles van a ser los sectores de que en mi comuna con probabilidad de verse más afectados, dónde necesito ir con alimentos para los animales en sectores rurales, ayuda social, ¿verdad? Los sectores más vulnerables. En una universidad, que yo vengo de una universidad, no es saber qué nota tuvo mi sobrino o yo 4, 10, 25 años atrás, sino que cómo ayudar al que entra hoy, prediciendo en qué ramo va a tener problemas mañana, cosa de que desde el minuto que entra a la universidad tiene asistencia en 2 horitas más de matemática complementaria, cursos de inglés, cosa Claro. de potenciar la probabilidad que a los 4 años y medio ya está terminando la carrera, pero con asistencia personalizada. Es un Por eso, cambio de switch completo al final, abarca muchísimo. Muchas gracias, Cristian, por esa visión también, que sin duda son súper complementarios. Me encanta este panel de expertos porque tienen visiones, conocimientos y comunes, pero tienen miradas también complementarias que me encantan. Y quiero aprovechar, Verónica, de esta amplia experiencia que adelantábamos en la introducción, en empresas que están a la vanguardia y son líderes digitales, que por esencia además deben estar en constantes procesos de digitalización, modernización de sus procesos. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se logra entonces mantener esos liderazgos en sectores tan vertiginosos? ¿Cómo vemos cuál es el líder digital acá cuando estamos todos? Esto es diario. Cuando hablamos de digitalización o de procesos digitales o de era digital, son aprendizaje y modernizaciones constantes. ¿Cómo lo visualizas tú, Mira, mantener el liderazgo? exacto, tú lo has dicho y ciertamente mi trayectoria desde IBM y hoy en Kyndryl me ha mostrado pasar por distintas etapas de cambio, tanto del mercado informático como de nosotros mismos, ¿no? Y quiero destacar por ahí el último caso. Recientemente, Kyndryl nace de un spin-off de IBM, en donde somos una empresa de servicios de tecnología, donde hoy por hoy la tecnología puede ser la de IBM como la de otros socios o aliados. Por eso mi rol es clave para la hora de crecimiento, porque yo busco armar un ecosistema compatible con las necesidades de los clientes. Y pasamos de una empresa que en el 2021 tenía 1.829 aplicaciones localizadas, aplicaciones complejas, aplicaciones personalizadas, y funcionábamos dentro de un entorno de una empresa mayor. Tuvimos que separarnos y en el cabo de 18 meses logramos reducir y simplificar toda esa complejidad de procesos en 350 aplicaciones, ¿sí? ¿Cuál fue la clave? La clave fue un diagnóstico, un análisis detallado, poder contar con aliados estratégicos que contaban con plataforma, y háblese de un SAP para todo el tema de gestión empresarial, de Workday para lo que es gestión de recursos humanos. Nosotros contamos con el paquete de Microsoft 365 para toda la parte de ofimática. Modernizamos infraestructura en las 3 nubes, en Azure, en GCP y en Amazon. Contamos con herramientas de automatización y helpdesk como ServiceNow. Bueno, todo el tema de autenticación con Okta. Entonces, bueno, esos son algunos de los tantos nombres que conforman el ecosistema interno. Sí debo de contar y reforzar que el gran desafío fue el change management, ¿sí? O sea, el cambio organizacional y cultural. Eso nos llevó más tiempo. Pensar en 18 meses, o sea, la verdad que de 1.800 pasar a 350 fue tiempo récord, pero bueno, gracias a que los especialistas en servicios habían quedado de este lado y logramos hacerlo primero in-house para poderlo después ofrecer a nuestros clientes.
Pero se pero el hace, cambio perdona que te organizacional, interrumpa, se hace más fácil realmente porque uno tendería a pensar, entre comillas, que empresas como la tuya tienen más facilidad quizás para subirse a este carro y buscar o mantener estos liderazgos tan potentes de estas industrias digitales, ¿no? Efectiva, porque, ¿sabes por qué me detengo? Porque tú mencionaste algo súper importante, el cambio de switch, ¿no? El entender esto como parte de un eje transversal para tu compañía, no es tan natural, no es a priori automático, ¿no? Por eso quería detenerme en esa pregunta a ver si sacar un poco este mito que dice, bueno, a ellos les viene así, se les sale fácil, ¿no? no, no, o sea, a ver, hay mucho en investigación y desarrollo que nos viene por ser una empresa global, pero el servicio y la adaptación vienen en cada uno de los países, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se produce el cambio y es donde, digamos, la innovación es algo constante. Entonces, entender el mercado para poder después darle los casos de uso reales a los clientes es parte de lo que se necesita. Y hoy por hoy no es menor tomar decisiones en base a una analítica de datos, o sea, contar con datos estructurados, con datos adecuados que permitan tomar decisiones ya no al azar, sino basado en experiencias y conformando ese ecosistema de alianzas y partners que te menciono, que tiene ya plataformas en donde lo que se busca es la mejor solución para cada uno de los entornos. Hoy por hoy no se habla tanto de solían existir los pilares de especialización dentro de las organizaciones. Hoy más bien se hablan de células ágiles, multidisciplinarias que buscan un objetivo. Y ahí es donde está la riqueza para todo este tema de innovación y cambio, ¿no? O sea, ya no pasar de cada uno de los controles, sino tener directamente células ágiles que vale la redundancia, agilizan la adopción del cambio. Gracias, Verónica. Cristian, paso contigo para ver la otra mirada, ¿no? Tú como decíamos, asesor, consultor, también has trabajado de cerca con organismos públicos, privados, que también tienen que enfrentar este desafío del área digital no es solo para las compañías o las organizaciones o la industria digital, es para todos. ¿Cómo se le hace más difícil o cómo puede enfrentarlo? Tú mencionabas municipios, gobernaciones, empresas pyme, ¿no? Un CESFAM. ¿Me entiendes? Como que hay tantos organismos que tienen que subirse a esto, por leyes también que están empujándolo. ¿Cómo crees tú que lo podrían enfrentar o cuáles son un poquito las barreras que enfrentan estas organizaciones más alejadas de la materia? Bueno, oye, es interesante, ¿no? Porque claro, uno dice, perfecto, la transformación digital, la digitalización en Meta, en Alphabet, en IBM, dice natural, ¿no? ¿Y qué pasa justamente con una municipalidad, con un colegio, ¿verdad? La misma PDI. Bueno, lo primero es entender, es un cambio cultural. Yo me quedo con esta frase de Verónica porque la encuentro genial. Es un cambio cultural. Por ejemplo, imagínate Rodrigo, Mario, que tienen experiencia también asesorando a la policía de investigaciones, en donde el mejor policía ya no es el que patea más fuerte una puerta o el que pega un combo y derriba a un criminal, sino que el que logra tener mejor información desde análisis de laboratorio. Oye, en los últimos eventos que vimos, que tenemos noticias en Chile sobre personajes en la zona sur que capturaron con el uso de tecnología de drones que hicieron seguimiento por semana, donde tenían la ubicación de personajes para que no se escaparan del país. O sea, mira el cambio cultural cuando el mejor policía no es el que patea la puerta más fuerte ahora, sino que el que mejor analiza datos, hace seguimientos. Oye, me cambio a los colegios para no monopolizar en la PDI, pero mira cuando el mejor profesor no es el que lee un texto, sino que de acuerdo a lo que requiere cada alumno, personaliza aprendizajes con respecto a lo que distintos textos pueden entregar de acuerdo justamente a la discusión que quieren generar. O sea, por eso digo que el gran desafío tiene que ver con justamente esta lógica de entender no el proceso de cómo digitalizo documentos, fotografías, lo que sea, sino que cómo me muevo hacia la innovación. Ahora, tú decías, ¿cuál es el principal desafío? Y quizás esta pregunta, a ver si se la podemos hacer también a Verónica, que es la experta. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta en este mundo de las organizaciones no tecnológicas es que cuando nos invitan a tener un coordinador de transformación digital, si ese coordinador de transformación digital
está al alero de la unidad de tecnología, casi como que ahí después por magia va a integrar la tecnología a la organización, nos hemos dado cuenta que no funciona mucho. Pero cuando hemos logrado que ese coordinador de transformación digital haya convencido al alcalde respectivo y esté al lado del alcalde, o esté al lado del director de la Policía de Investigaciones o al director de los colegios, noto que hay un cambio que es radical. Por eso de que dejo abierto esta pregunta, ¿eh? Porque mi hipótesis es que ¿dónde está aquel que está encargado de transformar digitalmente? Si está a un nivel de apoyo y de soporte, no veo los mismos resultados a cuando convencemos justamente a ese liderazgo organizacional de la necesidad del cambio. Dejo la pregunta. Sí, voy a Sí, aprovechar a de ver, pasarle la pelota también a Verónica, ya que tú mismo se la compartiste para conocer también un poquito, sí, profundizar no, en esto. justamente no puedo estar más de acuerdo con Cristian en que hoy por hoy la tecnología es un medio, ¿sí? Por no decir un commodity en muchos casos. Porque hoy por hoy, digamos, todo el valor está de alguna manera puesto en el negocio. Llámese negocio un alcalde, llámese negocio quien tiene el dolor o que tiene que adoptar la transformación. Tiene que trabajar muy de cerca con la tecnología, ¿sí? Porque todos sabemos que se logra con tecnología, pero la tecnología es el vehículo. Y cada vez más se ven en las conversaciones con los CTOs o las personas, los gerentes de IT, involucrado el área correspondiente o doliente que va a ser el afectado para la resolución, ¿no? Entonces, ¿quién nos da un go o no go de un proyecto? Es el buyer, digamos, el dueño del negocio, ¿sí? Después la tecnología pasa a ser un instrumento, pero ya dejó de ser el decisor de necesito tanto de esto, tanto de lo otro. No, ¿cuál va a ser el resultado o el input esperado que me va a dar esta solución? Y ahí es donde hablo yo de esta interrelación multidisciplinaria, ¿no? Porque el de IT está buscando cómo solucionar los negocios y el de negocios cómo hacer posibles sus resultados. Y el de presupuesto, que tiene que soltar la Bueno, inversión también, ahí pasa. que nunca es Ese está siempre fácil. presente. Sí, está siempre ahí como Pepe Grillo. Verónica, tomando el fondo de la reflexión de Cristian y también lo que tú nos has ido compartiendo, si tuviéramos que entregar tips, herramientas, consejos, recomendaciones específicas para aquellas organizaciones que tienen que digitalizarse, ya sea por empuje normativo, para no decirlo naturalmente, o por voluntad propia, ¿cuáles serían? A ver, yo ahí partiría de un conocimiento de la empresa, ¿no? O sea, o del negocio. No todos los negocios tienen hoy estructuradas sus áreas, entonces conocer cuál es el diagnóstico, cuál es su situación actual, cuáles son sus prioridades y dónde la digitalización y la tecnología va a generar impacto en el corto plazo y de acuerdo a la priorización que cada uno haga de sus distintos objetivos. Lo otro, y que también se mencionaba en la metodología de NEST, es tener claro el objetivo al que se apunta, la expectativa y la aspiracional, y poder de alguna manera que sea eso medible y cuantificable. ¿Por qué digo esto? Porque por lo mismo que venimos viendo que estamos en un entorno cambiante, el poder medir, retroalimentar el modelo o la planificación y poder obtener resultados cuantificables va a ser parte de clave del éxito. De nada sirve un proyecto que sea exitoso al cabo de 6 meses cuando en realidad los objetivos pueden haber ido cambiando en el tiempo. Y algo que quiero destacar y que muchas veces es lo que conlleva a buscar expertos externos es el hecho de que todo este proceso de cambio, de innovación, de incorporación de tecnología y digitalización se debe abordar de a poco. No es algo que se haga de un día para el otro, ni mucho menos todo junto. Entonces, entender y tener claro toda la estructura y un poco lo que nosotros llamamos el roadmap de la transformación digital, es clave, ¿no? Y es un proceso continuo. O sea, una vez que uno lo empieza, conlleva una serie de cambios y hay que continuar. No es algo que una vez implementado terminó, sino que se empieza a desprender nuevas áreas y mucho más ahora con todo lo que se viene, ya está todo el tema hablamos de analizar la data para toma de decisiones, pero Cristian lo mencionó, todos los modelos predictivos en torno a la data, todo lo que se llama inteligencia artificial generativa, digamos,
ya la tecnología está. Entonces lo que hay que buscar son los casos de uso para que ese profesor pueda saber cuál es la educación adecuada para cada uno de los alumnos en función a parámetros, patrones y a la información que obtengan, ¿no? Entonces, es algo que hoy es eso y va a seguir cambiando. Entonces, una vez que uno inicia de alguna manera el roadmap de transformación, tiene que estar atento a los cambios y a las nuevas incorporaciones. Gracias, Verónica. Me quedo además con esto de que es un trabajo continuo. Creo que es súper importante reforzarlo. Pasa en muchos procesos que se cumple la ley, se hace la digitalización o la digitación nomás, Cristian, como dices tú, en algunos casos que yo creo que puede quedar a media. Y claro, y ahí queda. Y si ahí queda, ¿qué certezas tenemos de la información que tenemos es certera, que está todo actualizado? La verdad, yo creo que hay un desafío importante y una mirada de futuro que hay que considerar de todas las organizaciones, sean públicas o privadas. Cristian, tengo una pregunta también con respecto, aprovechando que hemos hablado tanto de tu doble sombrero, ¿no? De consultor, asesor, académico, que a mí me encanta esa mezcla porque evidentemente hacen un match perfecto. Pero ese match perfecto se lleva a cabo en la práctica porque uno de los temas que generalmente uno va escuchando en distintas industrias, no ser honesta, que todo lo que es academia, investigación, paper, queda ahí. ¿No? Y no necesariamente se traspasa a la industria, no hay un vínculo y que debería ser un vínculo virtuoso, a tu juicio. Eso efectivamente pasa así, o han avanzado en esta vinculación academia-industria, y si se está haciendo, ¿cómo tú visualizas para que también sepamos de qué manera se está haciendo? Perfecto, Fernanda. Bueno, oye, como todo en la vida, siempre hay aspectos positivos, negativos, el blanco y el negro, que siempre están de alguna manera acompañándose en un camino conjunto. Por supuesto que la academia tiene un aporte interesante. Tiene un aporte interesante desde el punto de vista de que prueba muchas hipótesis, prueba muchas hipótesis. A mí me encanta ver lo que está ocurriendo hoy en la academia. Oye, y coloco algunos casos de investigación aplicada. Oye, y qué pena no voy a partir con la Universidad de Chile, que es mi casa de estudio, pero sí con casas amigas. Me encanta lo que está haciendo la UDD, la Universidad de los Andes, la Federico Santa María. Un caso de la UDD nada más en donde, por ejemplo, cómo está preparando a los futuros médicos. Oye, realidad virtual, herramientas tecnológicas en donde los tipos en simuladores están operando con técnicas laparoscópicas desde el tercer año. O sea, mira lo que están probando aquí. Por suerte están entrenándose desde los primeros años de la universidad ocupando las nuevas herramientas. Y cuando tú ves las salas de simulación que tienen en sus facultades, la realidad, ¿cómo no aprender de esa investigación aplicada? Claro, después nosotros los académicos los leemos en paper, que solo lo leemos los académicos. Quizás de esa hipótesis va a funcionar un 20% después. Pero es que si no estuviera esa investigación aplicada, que efectivamente tiene que ver con la prueba y error, efectivamente no conoceríamos muchas de las cosas que hoy realmente ocurren. Yo sé que encuentran muchos locos ahí los más probando esta teoría de llegar a vivir a Marte, pero alguna vez hubo un loco que trató de llegar a la Luna en el 62, el proyecto terminó en el 69, pero cuánta innovación no se produjo de toda esa investigación. De hecho, Claro. seguramente el Silicon Valley no existiría si no estuviera este proyecto de locos del año 62, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que quiero plantear aquí? Lo que pasa es que la investigación científica, la aplicación en el largo plazo, pero la inversión es hoy. Y termino con esto nada más, Fernanda, porque quiero justo una serie de comentarios que nos hacen ahí desde expertos como Peter Roberts, Augusto Leiva, Javier Leiva, ahí que aprovecho también de saludarlos, pero justamente que mencionan esta necesidad de lo que tú preguntas, a tener cuidado, ¿verdad?, con estas fórmulas y que no hay fórmula mágica, ¿no? Sabemos que es un tema de cambio cultural, pero también sabemos que lo rápido es incorporar tecnología. Lo difícil y que toma tiempo es avanzar en transformación digital. Qué interesante el vínculo que haces, porque son sutilezas como del lenguaje, pero que dicen muchísimo. Quiero invitarles, Verónica, Cristian, breve reflexión al cierre, porque como decías tú, nos han llegado varias preguntas y queremos aprovechar el espacio para irlas respondiendo. Y
quiero retomar cómo se llama este webinar, que se llama Herramientas diferenciadoras para los líderes de la era digital. En breve, a modo de cierre, cada uno, y comienzo contigo, Verónica. ¿Cuáles serían justamente las principales herramientas que marcarían la diferencia para las organizaciones en este proceso? No me gustaría concentrarme en herramientas, sino hablar de tecnología en general. Va a depender mucho de la organización y de esa planificación estratégica, pero que cada uno sí debe tener claro cuál es su prioridad y poder, para lograr, ¿no? Como hablamos, ¿no? O sea, un poco hoy la sobrevivencia, digamos, no solamente la competitividad y la diferenciación que buscábamos años atrás, sino el poder sobrevivir en este cambiante mundo, ¿no? Y pensar en lo que le genera la eficiencia operativa más rápido para poder adoptar el cambio, que como mencionábamos es un camino. Perfecto, muchas gracias. Cristian, te doy el pase para tu reflexión de cierre. Perfecto. Bueno, me arriesgo a dar una receta, pero siempre lo que hacemos los académicos es dentro de un modelo, ¿no? Por supuesto, hay que considerar la tecnología, son aspectos que siempre hay que revisar los avances tecnológicos existentes. El otro atributo es las personas. Es decir, nosotros tenemos que evaluar a nuestro capital humano, tenemos que capacitar permanentemente a nuestro capital humano. Una de las preguntas que nos decía ahí, ¿qué pasa con los conocimientos y diferencias intergeneracionales? Por supuesto, hay generaciones más cercanas, otras más lejanas al tema tecnológico. Hay que capacitarlos a todos. Entonces, tecnología, personas, el tema de los procesos, la redefinición permanente de nuestros procesos en relación a estos nuevos modelos de negocio que se pudiesen estar generando. Y quizás, y de ahí viene mi comentario inicial, lo más importante, lo de una visión en digitalización o transformación digital que tiene que ver con esa visión estratégica. El convencimiento de estos líderes que dices tú, que es el título del webinar, ¿verdad? Que efectivamente de seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, no tendríamos por qué cambiar en los resultados, ¿no? Si queremos cambiar los resultados, parece que hay que incorporar nuevas metodologías. No es solo tecnología, personas, procesos, herramientas y esta visión estratégica que hay que implementar. Incluso uno podría estar sintiendo que las cosas están funcionando igual, pero eso sigue siendo una mirada cortoplacista, ¿no? Esto tiene proyecciones de negocio mucho más futuras, como dices tú, la digitalización es la primera parte. Invito, ya que estamos en el tiempo para pasar al bloque de preguntas, primero agradecerles enormemente Verónica y Cristian. En lo personal he aprendido un montón escuchándolo, a veces me quedo pegada porque quedo muy atenta a lo que están diciendo porque me parece muy interesante y no es un área donde yo estoy directamente involucrada. Entonces, para mí todo esto es mucho más nuevo y me parece genial poder acercarme más. Invito, si es que están por ahí, a Rodrigo Varela y Mario Morales de Nest para que se nos puedan sumar al bloque de preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta. Tenemos algunos minutitos y quiero comenzar. Hay varias preguntas que han llegado ahora in situ, pero quiero darle quiero comenzar con Carlos Constanzo, porque él de forma muy aplicada mandó previamente unas preguntas por nuestro mail. Entonces, en la práctica fue el primero que, no quiero que se sorprendan porque no está en el chat, pero las mandó ayer, sin ir más lejos. Y ahí quiero comenzar con una pregunta que él nos mandó, que es, ¿cómo pueden, pregunta abierta, ¿no? Aquí me levantan la mano y se complementan sin problema. ¿Cómo pueden los líderes utilizar el análisis de datos para tomar decisiones más informadas y estratégicas? Todos se refirieron en alguna forma a esto, ¿no? Pero si quisieran darle alguna respuesta concreta o algún tips, Rodrigo. Sí, ahí me gustaría tomar un punto importante, también es que quizá, eh, como lo entendemos nosotros, ¿no? Y para que quede un poquito más claro, que estas presiones, estos contextos cambiantes, estas exigencias también, eh, no solo demandan de que todos seamos líderes de la transformación digital, sino que todos los líderes de las organizaciones van a tener que hacerse cargo de estos desafíos. Entonces, muchas veces, no incorporándolos al 100%, sino que delegando,
teniendo iniciativas de desarrollo, adquiriendo, externalizando, pero cualquiera sea el caso, yo creo que hay una competencia básica que debiesen, o conocimientos generales para asegurar que esto se encauce desde una lógica estratégica coherente y oportuna, ¿ya? Y respondiendo específicamente a la pregunta sobre cómo los líderes pueden analizar estos datos, nosotros eh, bueno, hay miles de respuestas, ¿no? Hoy en día hay un montón de soluciones de base tecnológica, hay muchos, bueno, derechamente software de inteligencia de negocios que te ayudan a preparar las visualizaciones y todo, pero yo lo digo así en clases generalmente, ¿no? No basta solo con disponer de la información, sino que asegurarse de que se está modelando el análisis luego. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, ya es el problema, porque al final todas estas iniciativas de desarrollo, todos los modelos, y no solo de sistemas de información, sino que los mismos modelos de gestión dentro de los negocios, que es el de control interno, que es el de gestión de riesgos, que es el sistema de control de gestión, que bla, 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 generan un montón de datos, ¿cierto? Y entonces esa disposición a los datos, problema de Big Data, ¿cierto? Cómo nos hacemos cargo de ellos, no solamente reunir estos ejercicios, estos datos, ¿cierto? Y disponerlos de manera para que se vean bonitos ante un usuario, sino que hay que facilitar el relato a ese usuario para que pueda llegar de manera oportuna a esa información que realmente le sirve para la toma de decisiones. Yo siempre lo digo así en clase y he tenido la oportunidad de experimentarlos con alumnos, ¿no? Yo le paso datos de una encuesta y les digo, háganme un dashboard. Explíquenme qué pasó, por qué no logramos la satisfacción del cliente, porque son datos de una encuesta, ¿cierto? Y la tendencia natural es que hacen dashboard bonito y segmentan, ¿no? Y van desagregando, ¿cierto? Y dicen, bueno, esto pasó por comuna, esto pasó por región, esto pasó por las preguntas, pero al final del día la satisfacción del cliente se puede deber a muchas más cosas que no solo están contenidas en la medición de ese indicador, sino que hoy en día podemos aprovecharla. ¿Qué pasó con los factores del entorno? ¿Qué pasó con los modelos de riesgo? ¿Qué pasó con, qué sé yo, la responsabilidad y los indicadores de cada una de las unidades? Datos de los que se disponen, pero hay que ordenarlos de manera oportuna. Entonces nosotros a eso lo llamamos modelar el análisis. Lo hemos trabajado, de hecho, ahora mismo lo estamos trabajando con un cliente, una institución pública, que la Dirección de Administración y Finanzas de una institución pública nos contactó, o sea, bueno, nos adjudicamos la licitación y en ese proceso ahora estamos modelando su análisis para que ellos puedan no solamente tener datos, porque tienen un montón de datos, existen, están obligados a tenerlo también. Ahora, ¿cómo modelamos el análisis para que esos roles tomadores de decisiones puedan llegar fácilmente a esa información y de manera oportuna que realmente explica el fenómeno que estamos intentando analizar? Ese es el desafío. No solamente utilizar la herramienta, porque Power BI, Tableau, ClickSense, todas estas herramientas de reporting, digamos, de análisis de información, aparte de todas las otras que se pueden desarrollar de manera interna o externalizada, te pueden permitir hacer buenos dashboards, pero el desafío, creemos nosotros, ¿cierto?, es cómo se modela ese análisis, cómo facilitamos esa información para el líder y no solamente la disponemos para que pueda de manera autónoma llegar a una decisión. O sea, en el fondo te da muchísima información, pero hay que saber leerla. Si la lees mal o no Y ves todos prepararla, los factores. y prepararla para que sea leída. Súper, súper. Oye, me paso a otra pregunta acá que me parece entretenida. De Javier Leiva, tampoco va dirigida a nadie en particular. Pregunta con respecto a la transformación digital en las organizaciones, ¿qué opinan del valor de los equipos intergeneracionales como forma de avanzar en el proceso? ¿Quién se lanza? A ver, yo la respondo, Ya, vamos a Fernanda. ver. A ver, yo creo sinceramente en la diversidad, ¿sí? Y más allá de que la adopción de todo lo nuevo siempre trae cierta reticencia al cambio, sobre todo pensando en gente acostumbrada a hacer la forma, para no hablar de edades, sino gente acostumbrada o con más experiencia en hacer la forma y le resultó durante un tiempo, ¿no? Pero justamente creo que en los puntos de vista diferenciadores es donde se gana y se gana como equipo, ¿no? Entonces, poder aportar la mirada desde otro punto de vista a lo que uno hace rutinariamente, por más que lo pueda hacer bien, es rico. Y así como uno dice, bueno, los más jóvenes traen una visión más desordenada, en cuanto a tecnología, por ahí es más fácil la adopción que alguien que viene haciendo algo de una forma manual de mucho más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente, y en eso también, bueno, como bien mencionabas, ¿no? La parte de género, la mirada también de distintas generaciones ayuda un montón.
Súper, muchas gracias, Verónica. Mario, ¿quieres Muy aportar algo de todo? muy brevemente, ¿cierto? Un saludo a Carlos y a Javier ahí por sus preguntas. Ambos, además, ¿cierto? De generaciones muy distintas a la mía. Fíjese que NEST tiene precisamente eso, ¿no? Lo intergeneracional. Lo que intentamos, ¿verdad?, hacer en NEST es juntar esa experiencia, ¿verdad?, que hay en términos de lo que tenemos al lado esto. Hablar de saber de lo que es los negocios, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cierto?, es conocer específicamente cómo aplicar las tecnologías al negocio en particular. Entonces, esa mirada multigeneracional, en términos de alguien que puede llevar mucho tiempo conociendo de alguna manera, ¿cierto?, un negocio y participando de ese negocio, incorporando sabia nueva, como por ejemplo mismo Javier, lo que hacemos, como digo, ¿cierto?, aquí con Rodrigo en Nest, en términos de incorporar esa nueva tecnología, abre esos espacios. Creo yo que ahí hay un elemento muy interesante de cruzar y se abre como un espacio vectorial, digo yo, ¿no? En términos de juntar eso de alguien que lleva haciendo hace tiempo las cosas de una manera y la aplicación de esa nueva tecnología. Sí, yo ahí solo sumar, meter la cuchara desde mi punto de vista nomás, pero al final se hace un match súper lindo porque estamos acostumbrados como que las antiguas generaciones nos enseñen todo y acá también se hace como este doble vínculo donde también vamos aprendiendo de las nuevas generaciones que a mí me pasa en lo personal todos los días con todo esto digital y creo que es súper valioso. Me voy a una pregunta que para mí, la verdad, me llama la atención cómo está planteada, pero ustedes que son más expertos la van a entender sin duda. De Peter Roberts, él pregunta si es conveniente y recomendable el trabajar en células ágiles, abre comillas, teniendo cuidado de no caer en la celulitis organizacional que consiste en crear células para todo. Yo no estaba relacionada con el concepto, por eso me parece llamativo. ¿Quién se anima a comentarle a Peter? ¿Verónica? Sí, yo puedo responderla. A ver, las células ágiles son ampliamente usadas actualmente y son muy recomendables en muchos de los proyectos de negocios distintos, ¿no? Y de negocios de cambio. Obviamente hay que tener claro, y ahí viene de vuelta la planificación estratégica y el objetivo que busca esa célula. Yo no diría que hay que implementar células ágiles para todo, porque si no ahí sí ya se fragmenta un poco alguno de los objetivos, ¿no? O sea, sigue siendo necesaria una estructura organizacional, no todas células, cada una buscando objetivos distintos. Y eso es lo que se conoce como celulitis organizacional, ¿no? Al tener cada una de las células buscando objetivos que pueden ser los objetivos de la empresa, pero no responden a una organización, ¿no? Perfecto, perfecto, Verónica. ¿Alguien más que Sí, oye, quiera? me, me Cristian. ani- me animo a responder, ¿ah? Y más encima hago aquí el disclosure, Peter, de que puse en Cloud 3.5 células ágiles versus celulitis organizacional. Oye, y me dice algo súper interesante, ¿ah? Apoyándonos con tecnología aquí, Fernanda, dada la invitación a la reunión, ¿ah? Y nos dice, por supuesto que la burocracia no puede enfrentar a lo que es la colaboración. Y me llamó la atención porque efectivamente aquí Verónica ocupa los dos elementos, ¿no? Es la colaboración, el cumplimiento de objetivos, pero no puede frenarnos la burocracia. Así que mira cómo Cloud 3.5 Summit reafirma lo que dice Verónica. Aplicamos la herramienta. Tal cual, tal cual. Bueno, eso pasa en varios procesos, pero qué entretenido esto del término de celulitis organizacional. La voy a empezar a implementar. Tenemos otra pregunta. Nos queda un poquito tiempo. Lamentablemente no voy a alcanzar a pasar por todas, pero voy a tratar de avanzar rápidamente en las que más podamos. Jenny Laruta pregunta, ¿cómo ser eficiente en el largo plazo en este proceso de sistema ágil y transformación digital, ya que cada vez la coyuntura es más líquida? A ver si Cristian, puedo. Cristian, te Sí, lanzaste. me Adelante. lancé sobre todo que ahora se ocupan tanto estos términos, líquido, ¿cuánto es el otro? Mario, que Celulítico. oye, buca, bunny, volátil, incierto, todos los términos que podamos, oye, está muy bien todo. Si queremos un poco dar un contexto de que seguramente esas planificaciones que hacíamos antaño, digo, sobre todo después, los que somos más teóricos, sabemos que esto parte después del periodo entre guerras, el querer planificar a 8, 5 años, planes quinquenales, etcétera.
y que justamente ahora la invitación que se nos está haciendo es no tanto a no planificar, todo lo contrario, sino que entender de que cuando planificamos, esa planificación deliberada que uno de alguna manera quería cumplir a toda costa, no necesariamente es lo que termina siendo como resultado. Hay mucho emergente que finalmente el resultado que se está dando es una combinación de los cambios con aquello que planificamos. ¿Existe entonces una invitación a planificar? Por supuesto. ¿Significa que tenemos que cumplir los objetivos que nos habíamos trazado hace 2 años, 3 años, 4 años a toda costa? Por supuesto que no. Por eso de que el cambio es cultural, tenemos que estar dispuestos dentro de esta agilidad a no responder necesariamente a lo que habíamos dicho que era a lo que queríamos llegar, ¿verdad? 3 años, 4 años anterior. Cuando nosotros, muchas de las empresas, ¿verdad? El próximo mes empiezan con todo el esquema presupuestario, a diseñar los presupuestos 2025. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos es, a diferencia de los años 80, 90, donde así armábamos el presupuesto en septiembre para ejecutarlo de enero a diciembre y ojalá haber cumplido con el presupuesto, ahora nosotros decimos, a ver, el presupuesto es una guía nada más. Si tenemos que hacer cambio en primer trimestre, segundo trimestre o tercero, hay que hacerlo. El tema es, a muchas veces aspectos culturales, ¿hace de que haya resistencia al cambio, a ser ágiles? Por supuesto que sí. ¿Cómo nos preparamos para ello? Es justamente la respuesta. Oye, ya estamos pasaditos, así que agradecemos a quienes nos siguen acompañando en la jornada, pero sin duda este panel está súper interesante. Y voy a cerrar con una última pregunta. Tenemos más, disculpamos no haberlas podido contestar todas, pero ya tienen ahí el QR también de Nest, donde van a poder acercarse y aclarar cualquier duda que les quede con respecto a este tema. Pero tú mencionabas, hablamos de burocracias, hablamos de cultura organizacional. Y acá Augusto Leiva plantea también una duda que está originalmente dirigida para ti, Cristian, porque probablemente entiendo que viene de cuando tú estabas exponiendo y mencionaste el tema de los municipios, pero no lo voy a ajustar solo a los municipios, perdón Augusto, la voy a ampliar, porque entiendo que tiene una visión más bien política, que dice que la práctica cambiar una cultura organizacional de un ente público va vinculado directamente también a cuáles pueden ser los beneficios que le otorgan a eso en términos de votaciones, ¿no? Y ahí el desafío es cómo poder acelerar, cómo se puede mostrar resultados rápidos para el sector público. Así lo plantea Augusto. Por eso te la planteo a ti, Cristian, porque va dirigida a ti, pero la dejo abierta porque creo que todos pueden aportar ahí con su visión. Parto contigo, Oye, Cristian. rápidamente para dejar a Verónica, Mario y Rodrigo también opinar. Justo yo los quiero invitar a todos en la universidad. Vamos a sacar en los próximos días el segundo reporte de transformación digital del sector público 2024 Chile. Y en ese reporte los resultados vienen tremendamente interesantes, no muy alentadores. Ya fue, en el primer estudio del 2022 ya decíamos que no íbamos a poder cumplir con la ley al 2024, que era la exigencia. Ahora al 2027 tenemos nuestras dudas, pero justamente el principal problema ha sido de que no están las bases, todo lo sólida que nosotros quisiésemos. Es decir, no sacamos nada con avanzar en transformación digital si lo previo no es correcto. Y solo un caso, si en las municipalidades en donde hemos avanzado en la digitalización, en cada municipalidad ya recibimos los documentos de forma digital, pero si después de recibir el documento de manera digital se imprimen 7 copias y una se le va a dejar a la Dirección de Finanzas, otra se le va a dejar en mano a Dideco, otra a SECPLAN y otra al secretario municipal, el cambio no lo hemos logrado. Parece ser que esto es por etapas, parece que todavía nos falta dejar muy sólida la parte de digitalización antes de avanzar en lo que es transformación digital. El mundo público tiene lo suyo, quizás a veces un poquito pasos más lentos que damos para poder cumplir este proceso. Hay que quitarle las impresoras. Muy cortito. Mario. Sí, muy corto, complementar un poquito rápidamente lo que plantea ahí Cristian, efectivamente, ¿no? Lo que ocurre en el sector público en términos de pronto, ¿cierto? Y siempre cuando se está buscando este aceleramiento de las cosas, muchas veces se cae en el problema donde finalmente, en vez de avanzar, se estanca o se retrocede.
creo yo que ahí hay un elemento importante donde efectivamente, como dice Cristian, el sector público tiene su ritmo. Yo creo que va a sufrir su propia ley de Moore, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como veíamos en la curva, muy de a poquito a un aceleramiento. Va a venir ese aceleramiento, va a venir esa incorporación de nuevos talentos, también nuevos jóvenes que van a venir a cambiar la mirada al interior de las organizaciones, pero a no desesperarse. El problema, de verdad, es que efectivamente se pide mucho al corto plazo. Hoy día, muy cortito lo planteo así, ¿no? Ya hay un cuestionamiento respecto al corto plazo. Y ustedes lo pueden ver en una publicidad que está sacando una compañía importante de Chile, donde dice el corto plazo nos está matando. Entonces hay un elemento ahí que va a empezar a venir también y bueno, hay que darle tiempo para que estas cosas vayan madurando. Pero yo creo, ¿verdad?, que va a venir una especie de ley de Moore dentro del propio sector público. Excelente, muchas gracias, Mario. Rodrigo, Verónica, ¿quisieran complementar algo? Rodrigo. Yo quiero aportar un detallito nomás, que de hecho es algo que escribí en algún momento y que se va a publicar ahí con Cristian, pero yo creo que hay un desafío crítico, sobre todo en el cómo llevándolo al sector público, ¿cierto? Y cómo se está llevando a cabo, implementando esta ley de transformación digital y lo que exige también la ley de transformación digital del Estado. Porque en esencia lo que exige es digitalización de procesos administrativos y documentación. En esencia, ¿no? Con ciertos deadlines definidos en una estructura de plazos. Sin embargo, eso, por supuesto que a priori es un avance, ¿no? Y de hecho, esa es nuestra hipótesis con NEST. O sea, marca una tendencia y me hace cuestionarme a mí como empresa si es que el sector público, con todas sus restricciones, está llevando ese proceso como estoy yo, pensándolo en muchas organizaciones con las que nos hemos encontrado, donde requieren de soluciones de base tecnológica, pero nunca la han tenido, en ningún caso. Eh, o muy escaso. Pero también creo que eso supone un desafío, y yo creo que lo más importante para hacerlo bien y que realmente se alcancen esas eficiencias en el sector público, cualquiera sea, ¿no? Ahí decían una municipalidad, una subsecretaría, lo que fuese, ¿cierto? Eh, es cómo se planifica este proceso, y no planificar desde la estructura, sino que planificar, por ejemplo, con lo que nosotros planteamos en el modelo de esta planificación flexible, donde definimos criterios. No definimos objetivos, no queremos ser que el proceso demore 20% menos, sino que criterios transversales a la hora de enfrentar desafíos de desarrollo. O sea, por ejemplo, tenemos que desarrollar un nuevo sistema por alguna razón, ya sea por iniciativa propia o por exigencia. ¿Y cómo? Si lo caricaturizamos, ¿cierto? Abrimos nuestros criterios. ¿Qué tenemos que pensar? Ok, ¿qué tecnologías se están utilizando? ¿Cómo esto se integra con las tecnologías que ya tenemos disponibles? ¿Cuáles son los sistemas de administración de bases de datos? ¿Cómo esto interviene en nuestro plan de gobierno de datos? Son consideraciones que son transversales en el tiempo sin ser exigente y restrictiva. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque de hacerse mal está solo digitalización sin preocuparnos de cómo, la forma, la tecnología, las bases de datos, la calidad de los datos, no solamente puede impedir soluciones modernas que aprovechen esos datos a futuro. Una cosa es tenerlas digital y otra cosa es poder aprovechar esos datos para luego utilizarlos a nuevas soluciones, sino que incluso podría estar llevando a que si están mal trabajados o son de mala calidad o no hay un gobierno definido de los datos, tomar decisiones informadas en información que no es, que está Equivocada. exagerada, ¿cierto? Oye, Rodrigo, muchas gracias, Verónica. Nos queda para que cerremos el Dale, mediodía, po. Tenemos los Sí, últimos 3 unos minutos. minutos. La verdad que no me gustaría que, digamos, por la naturaleza del sector público, de los tiempos, digamos, la necesidad de voto, como mencionaba Augusto en el chat, inhiba procesos de transformación, ¿no? Entonces, una sugerencia que se usa mucho en tecnología y no solamente para el sector público, ¿no? Es poder trabajar en una prueba de concepto o en un MVP, un producto mínimo viable que permita demostrar en fases cómo funciona la tecnología en determinado entorno. Eso, acompañado de una clara comunicación digamos, del impacto esperado, ayuda un montón a lograr los objetivos en el largo plazo. Entonces, más allá de que, digamos, esto se cumpla en otro proyecto o en otro proceso, después de un proceso electoral, si el MVP funcionó, es parte de una trayectoria que ya está marcando un hito de cambio. Muchas gracias, Verónica. Y con esto siendo el mediodía en Chile, porque ojo que la tecnología permite que yo modere este evento desde Alemania. Por eso no es que tenga una temperatura distinta, que esté menos abrigada que usted, yo estoy en el otro lado. Por eso el calor por acá. Tecnología también, era digital. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron esta jornada. Gracias, Mario Morales, Rodrigo Varela, Verónica Tejeda y Cristian Cancino. Un gran abrazo y esperamos que nos puedan acompañar en una próxima.
próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, muchas Muchas gracias. gracias.